Hola, buenos días, soy el profesor Denis. Vamos a desarrollar 6 ejercicios correspondientes a lo que es aplicaciones de longitud de arco, ¿sí? Haciendo uso de los números de vueltas que genera una rueda con respecto, puede ser a una superficie horizontal o también una superficie curvilínea, ¿sí? Entonces vamos a leer la primera pregunta que dice: del gráfico mostrado, calcule el ángulo que barre la rueda de radio R. Dice que el radio, ¿cuánto es? 30 centímetros. Al trasladarse, sin resbalarse de la posición A a la posición B. Entonces, el radio nos dice, el radio que está acá nos dice, el radio es igual, ahí nos tenemos R. ¿Sí? Ahí lo tenemos R. R está ahí. ¿Qué nos dice? Ah, profesor, nos pide el ángulo barrido. Entonces, cuando comienza a girar, a rodar la rueda, ¿qué va a generar? El radio se va a mover. Se va a generar un ángulo barrido. Entonces, ese ángulo barrido es lo que nos piden con respecto a esta rueda, que tiene un radio de 30. Vamos a dar solución al problema, ¿sí? Vamos a dar solución al problemita. Solución, ahí lo tenemos. ¿Qué decimos? Ah, profesor, muy bien. Entonces, nos piden el ángulo barrido. Entonces, hay dos maneras de hacerlo ahí. Entonces tenemos, para poder relacionar, hay dos fórmulas, mirad. Por ejemplo, tenemos donde está relacionado la longitud o la distancia o el recorrido que hace la rueda al rodar, como también tenemos el número de vueltas relacionado con el ángulo barrido entre 2pi, ¿sí? Entonces primero tenemos que hallar el número de vueltas para poder hallar el ángulo barrido. Mira, n es igual a la longitud sobre ¿quién? 2pi sobre la longitud de la rueda. ¿Sí? Tenemos su radio. Ahí tenemos, vamos a poner R. O R minúscula también, puede ser. Vamos a poner acá. ¿Qué te parece? Para que no te confundas, vamos a poner la misma acá. Mira. Lo tenemos R. Acá también lo tenemos. Como es la misma rueda, R. Ahí lo tenemos. Ya está. Entonces, acá lo tenemos sobre R. ¿Sí? Entonces vamos a poner su rayita respectiva para poder hallar. Y para este lado, mira, vamos a hacer una separación que nos va a ayudar bastante. Entonces, ¿qué decir? Ah, profesor, el número de vueltas es igual. ¿A quién, profesor? ¿Cuánta es la longitud que desarrolla la rueda al llegar del punto A al punto B? Ah, profesor, es 310 pi. Profesor, ¿sobre quién? Ah, sobre la longitud de la rueda por su radio. Ah, profesor, ¿cuánto es su radio? Ah, muy bien, vamos a reemplazar. Vale 30. Vale 2pi por el radio, que es 30. Y simplificando, ¿quién se va? Ah, profesor, en el numerador encontramos pi. ¿Se va? ¿Qué te queda? Ah, profesor, también encontramos 3. Mira. Pues sacamos décima. ¿Y qué te va a quedar? 31 sobre 6 vueltas. Ahí está. 31 sobre 6 vueltas. Eso es lo que desarrolla la rueda. Ah, profesor, ¿qué nos piden? El ángulo barrido. Ah, el ángulo barrido también está relacionado con el número de vueltas. Ángulo barrido sobre 2pi. Sobre 2pi. Entonces, profesor, hacemos 2pi. Le ponemos acá 2pi. Reemplacemos. ¿Cuánto es el número de vueltas? Ah, profesor, el número de vueltas es 31 sobre ¿cuánto? Profesor, 31 sobre ¿cuánto? 31 sobre 6. Es igual a teta sobre 2pi. Ahí lo tenemos. Profesor, este 6 va a multiplicar a teta. Una vez multiplicado pasa a dividir. Entonces, antes de hacer más operaciones, ¿qué hace? Directo. Simplifica. 6, mitad, mitad. Mitad 3, mitad 1. 1 pi por 31. Ah, profesor, sale 31 pi. Teta va a ser igual a 31 pi sobre 6. Mira, radio 30. 30 sacas décima. Décima de 310, 31. Décima de 30, 3. 3 por 2, 6. Y ahí te das cuenta, el ángulo barrido
que desarrolla la rueda. Y eso es lo que nos piden, ¿sí? Entonces vamos a la segunda pregunta. Sobre una superficie curva de radio R, gira una rueda de cuyo radio es R minúscula. Si dicha rueda da 2 vueltas de ir de A hacia B. Calcula la longitud del arco AB. Nos piden la longitud, como viene medida, entonces nos dicen, nos determinan de esa manera. Ya no se pone la red. Cuando está la rayita arriba, ya te mencionan. Pero como nos piden medida, tiene que ir así nomás. Ahora, ustedes se van a hacer una pregunta, profesor. ¿Por qué cuando la rueda va en la parte interna de la superficie curva, se va a restar, se va a restar, mire, tú te vas a dar cuenta. Mira, observa, ¿a qué es igual? Pero vamos a hacer, mira, de ahí te voy a explicar por qué lo vamos a poner de esa manera. Profesor, ¿qué tengo? Número de vueltas. ¿Qué te pide? La longitud. Profesor, la longitud, ¿a qué es igual? Profesor, vamos a recordar. La longitud es igual al ángulo. ¿Por qué? Pero estamos hablando de la curva por el radio. Ahí está. Entonces tenemos que hallar, ya tenemos R. ¿Te das cuenta? Ahora dice el número de vueltas. ¿El número de vueltas a qué es igual? Profesor, dice da 2 vueltas. El número de vueltas, como se encuentra en la región, en la parte interior de la superficie curva, ¿qué es? Se va a restar. Se va a restar. Es igual, por ejemplo, esta rueda, ¿a partir de quién va a girar? Va a girar a partir del centro del esto. ¿Te das cuenta? Entonces, como es todo esto, para que pueda girar esta rueda, ¿hasta dónde tiene que ir el radio? Profesor, tiene que ir al centro para que pueda seguir girando. Porque si el radio de la superficie curva pasa, no va a poder girar. Entonces, por eso es que se resta. Entonces, para que pueda girar con respecto a la superficie curva que tiene un centro, tiene que ir hasta el centro de la rueda para que pueda girar. Por eso se resta los radios. Entonces, ¿qué es? Número de vueltas es igual al ángulo barrido por el radio, como está en la región interior, se resta. Menos R, ¿sobre quién? Profesor, sobre la longitud de la rueda. La rueda que está sobre la rueda, que va a rodar, sobre la rueda que se va a trasladar desde A hasta B. Entonces, ¿qué hay? Sobre la longitud de la rueda que se va a trasladar de A a C. ¿Pero por quién? Por su radio. Ya está. Ahora, ¿qué decimos? Si dicha rueda da 2 vueltas de ir de A a C. Este vale 2. Reemplazamos, sería teta R menos R sobre ¿cuánto? Vamos a poner acá, lo ponemos acá, ¿sí? Entonces, ¿qué decimos? 2pi por R. 2pi por R. Profesor, ¿pero qué deseamos nosotros? Profesor, yo deseo, ¿qué deseo? Vamos a hacer una separación acá, porque esto va a seguir acá. ¿Sobre qué? Profesor, yo deseo el ángulo barrido. Entonces, si está multiplicando esta variable, pasa a dividir a esta multiplicación, porque tú sabes que esto va a pasar a multiplicar. Entonces, ¿qué decimos? El ángulo barrido va a ser igual 2pi por R, por 2, 4pi. Sobre, ¿quién, profesor? Muy bien. Si esta cantidad que está entre paréntesis R menos R multiplican a la variable, ¿cómo va a pasar? Va a pasar a dividir. Va a pasar a dividir. Entonces pones acá R menos R. Ahí lo tenemos. Eso no es el resultado. Dice, porque nos pide calcula la longitud. Para calcular la longitud, ¿qué tenemos que hacer? Profesor, tenemos que determinar el valor de teta. Este ángulo barrido también es el ángulo que representa, que nos va a dar como resultado la longitud del arco que va a generar al trasladarse la rueda desde A hasta B. Entonces vamos a reemplazar. ¿Qué decimos? Va a ser igual a teta. ¿Cuánto vale teta? 4pi. ¿Sí? 4pi por R
sobre R por R. Multiplicas, que te va a dar 4 pi R de R sobre R menos R. Y ese es el resultado de la pregunta 2. ¿Te das cuenta? Qué sencillo es cuando tú tomas atención, campeón. Entonces vamos a la tercera pregunta. Se calcula el número de vueltas que da la rueda del radio. Esta rueda que tiene radio 1 al recorrer el circuito desde A hasta B. ¿Te das cuenta? Esta es una parte y esta es la mitad, mira. La mitad de un círculo. Tú sabes que la mitad de un círculo, ¿qué es igual? Es igual, porque una vuelta total es igual a 360. La mitad, ¿qué es igual? 180. Pero para poder relacionar estos ángulos, que es la mitad 180, tenemos que pasarlo a radianes, igual que 90. ¿Te das cuenta? Entonces ahorita lo vamos a relacionar. ¿Pero qué nos dice? Desde A, acá le he puesto un punto P referencial, desde A hasta B, hasta P, la rueda va en la parte exterior de la superficie curva. Y de P hasta B en la parte interior. Entonces, te das cuenta, para que esta rueda, mira, ahora vamos a ver, para que esta rueda pueda girar, este radio, si este radio llega al borde, no va a poder girar la rueda. Entonces, ¿qué haces? Tienes que sumar al radio de la rueda para que esto siga rodando. Por eso que se suma. Este es como su eje. Para que pueda girar, entonces este radio tiene que sumarse con el radio de la rueda para que esto siga girando. Es igual, cuando llega acá, va a estar interiormente. Porque si el radio, tú tomas el radio de la superficie curva, no va a poder girar. Tiene que ir al centro de este radio. Entonces, ¿qué lo vas a restar? Una vez el radio de la rueda. Por eso se suma y se resta. ¿Sí? Entonces vamos a dar solución. A ver. Vamos a dar solución. ¿Qué decimos? ¿Qué te parece si este lado le pongo? Porque si interiormente lo vas a poner N1 con respecto de A hasta P y acá le vamos a poner N2. N1, ¿qué sería? Ah, profesor, N1 es el ángulo barrido. El ángulo barrido, el radio, más, porque está exteriormente. Ya te expliqué por qué se suma. Entonces, va a ser este lado. Tienes esta parte que está acá, sobre la longitud de la rueda. 2pi por R. ¿Sí? Entonces, hacemos acá. 1 es igual al ángulo barrido. Yo te digo, el ángulo barrido, ¿qué es igual? 90 grados. Tú sabes que... vamos a hacer un ejemplito acá. Después lo borramos, ¿ah? Mira, tenemos una vueltecita. Acá lo vamos a dividir entre 4. Acá es una vuelta en radianes, ¿cuánto es? 2pi, profesor. En sexagesimales, 360. Una vuelta. ¿Y media vuelta cuánto sería? La mitad de 360, 180. La mitad de 2pi. ¿Te das cuenta? Esa es la relación. En radianes, media vuelta, pi. En sexagesimales, 180. Ah, la relación. Profesor, pero acá tenemos 90. Ah, 90 es la mitad de ¿quién? De 180. ¿Y la mitad de pi cuánto sería? Ah, profesor, la mitad de pi es pi medios. Entonces, ahí nos damos cuenta que 180 en radianes vale pi y 90 en radianes vale pi medios. Entonces, vamos a reemplazar acá. ¿Qué te parece? Vamos a hacer n es igual a pi medios por el radio. Vamos a sumar R mayúscula al R 19 más esto. Para que esto pueda girar, tienes que sumar este radio. Tiene que juntarse para que pueda girar, tiene que llegar al centro de la rueda. Entonces, por eso se suma 19 más R, que es 1, 19 más 1, 20. ¿Sobre quién? La longitud. Sobre la longitud de la rueda. Entonces, ¿qué dices? 2pi por quién? Por R. ¿Cuánto es? 1. Profesor, ahí te das cuenta que n va a ser igual, profesor, fácil, ¿no? Y acá le vas a sacar, ¿qué le vas a hacer? Este de acá es como decir, va a ser acá pi por 2 por 20.
este da sobre 1. Le puedes sacar mitad, porque este 20 va a multiplicar. Entonces le sacas mitad, mitad, te queda 10. 10 por pi, 10 pi, profesor. Entre 1, 10 pi, sobre 2 pi por 1. ¿Cuánto es 2 pi por 1, profesor? Ah, muy bien, campeón. 2 pi por 1, pi se va a ir, profesor, porque aparece en el numerador y en el denominador. Entonces esto te va a salir 5 vueltas. ¿Ves? 5 vueltas. ¿Por qué, profesor? Pi se va, mira. Y ahí de esa manera, ¿ves? Entonces, de esa manera tú puedes entender por qué es más y por qué es menos. Porque el eje, para que pueda girar la rueda en una superficie curva, parte del centro de esa superficie curva. Entonces, para que pueda girar, tiene que ir al centro de esa rueda para que pueda seguir girando, pueda seguir rodando y pueda llegar a lo que tú decías. ¿Sí? Es decir, este circuito desde A hasta B. Acá es interior, exterior y acá es interior. Ahora, cuando es interior, ¿qué se hace? Ángulo barrido, ¿por qué? Por el radio menos R. ¿Por qué, profesor? Acá va a entrar y si te das cuenta que el radio va hasta el borde de la superficie curva. Pero tiene que llegar, no tiene que llegar, tiene que llegar al centro de la rueda. Entonces, ¿qué haces? A este radio le vas a quitar, le vas a restar una vez el radio de la rueda. Por eso es menos, R menos E. ¿Sí? Entonces, de esta manera se entiende la suma y la resta, te lo vuelvo a recalcar de nuevo, entre la longitud de la rueda. Profesor, acá es 2 pi por R. ¿Cuánto sería acá? Acá era, cuando era la mitad, ¿era cuánto era? Era pi, 180 en radianes vale pi, equivale a pi. R menos R, a 19 menos 1, ¿cuánto es? 18. Sobre, ¿cuánto, profesor? Ah, muy bien, campeón. ¿Sobre cuánto? Ah, es sobre R, 2pi por R. ¿R cuánto vale? Vale 1, es igual a 2pi. Y el número de vueltas en 2 va a ser igual a 9 vueltas. ¿Por qué, profesor? Fácil. Profesor, yo participo. Ah, ¿por qué? Se va pi, 18 entre 2, 9. Entonces, ¿qué nos pide? Calcula el número de vueltas en total que da desde A, que da en el circuito que parte desde A hasta B. ¿Cuánto sería el número de vueltas en total? Entonces, ¿qué te parece si acá lo pongo? Mira. Número de vueltas totales. O para acá, mira, para que te des cuenta, esté ordenadito. Va a ser, mira, acá lo vamos a poner acá, mira. ¿Sí? Vamos a poner para este lado, acá nomás, N1 más N2 es igual a ¿cuántas vueltas? 5 más 9, 14 vueltas. Entonces, la rueda realiza o da 14 vueltas para llegar desde A hasta B en el circuito planteado en el gráfico. ¿Qué te parece si este resultado lo vamos a poner en cerradito para que te des cuenta? Entonces, acá lo ponemos con verde para resaltar el resultado del problema. ¿Sí? Ahí está. Entonces, ese es el resultado, lo que te pide la cantidad de vueltas de llegar en recorrer el circuito desde A hasta B. La rueda da 14 vueltas. Ahora pasemos al cuarto ejercicio que dice. En el gráfico determina las vueltas que da la rueda de radio igual a ¿cuánto? Ah, te dan el radio de la rueda igual a raíz de 3 al ir de A hasta C. Entonces, para determinar, tenemos la longitud y te das cuenta que es una superficie horizontal. Entonces vamos a usar lo que vamos a usar en el primer problema, ¿sí? Vamos a usar. Pero acá tenemos esta longitud, nos falta esta longitud. Muy bien, campeón.
Hay que recordar lo que son los triángulos notables. Mira, vamos a recordar lo que son triángulos notables. Observa. Tenemos acá el triángulo notable. Ahí lo tenemos. ¿Qué triángulo notable vamos a relacionar? El que se encuentra en el problema, pues. Entonces tenemos este lado acá. Lo relacionamos. ¿Qué decimos? Mira, acá es 60. Acá es 30. Al final los tres, ¿cuánto deben sumar? Deben sumar 180, porque son ángulos interiores. Los ángulos interiores de la región interior del triángulo suman 180. Ahora, ¿en qué relación van a estar? ¿Sabes que a 60 se lo pone? ¿Qué se lo pone? K raíz de 3. A 30, ¿qué solo se lo pone? K. A la hipotenusa, ¿qué se le va a poner? Se le pone 2K. Tú sabes que a mayor ángulo, mayor lado. Entonces, a 30 siempre se lo pone la mitad de la hipotenusa. Entonces, esa es la relación que guardan los catetos con respecto a su hipotenusa en el triángulo notable de 60 y 30. Ahora yo te digo, profesor, muy bien, yo te digo, vamos a relacionar porque nos falta hallar esta longitud. Ah, profesor, esta longitud, ¿a quién se opone? Se opone a 90. Esta longitud, ¿a 90 quién se lo pone? Ah, se lo pone 2K. Entonces, esta longitud es igual a 2K. Ahora vamos a relacionar con el dato que tenemos. ¿Qué decimos? A 60 quién se lo pone? A 25 raíz de 3. A 60 quién se lo pone? A K raíz. Entonces, como son los mismos triángulos notables, ¿qué nos damos cuenta? Si a 60 se lo pone 25 raíz de 3 y acá se lo pone a 60 K raíz de 3, entonces estos son iguales. Entonces, ¿qué hacemos? Lo vamos a relacionar a través del signo igual, mira. Son iguales. Entonces, ¿qué decimos? ¿Qué decimos, profesor? K raíz de 3 es igual a 25 raíz de 3. Ya está. ¿Te das cuenta? Ah, profesor, yo observo ahí que en ambos lados hay raíz de 3. Entonces, ¿y qué te da como resultado? Ah, profesor, K es igual a 25. Es el valor de K. Ah, muy bien. Entonces, la hipotenusa es 2K. La hipotenusa es 2K. Y como K vale 25, la hipotenusa, ¿cuánto va a ser? Va a ser 50. Entonces, la longitud que va a generar la rueda al rodar, llegar desde A hasta B, va a ser 30 más 50. ¿Y qué nos piden? Determina las vueltas que da. Allá vamos a usar, vamos a usar acá, porque tenemos longitud es igual entre, número de vueltas es igual a longitud entre la longitud de la rueda. Entonces, tenemos solución al problema. ¿Qué decimos? N, longitud 2, es entre, número de vueltas es igual a longitud entre, ¿quién? Entre la longitud de la rueda. Ahora vamos a reemplazar los valores que tenemos en el gráfico. ¿A qué es igual? Longitud. Ah, profesor, es 50 más 30. ¿Cuánto es? 80. 80 entre cuánto? Ah, profesor, 80 entre cuánto. Vamos, 80 entre cuánto? Ah, profesor, es 2 por el radio. ¿Cuánto es el radio de la rueda? Ah, profesor, raíz de 3. Pero yo te digo, en una división es correcto que la raíz quede en el denominador. No, profesor. Entonces, ¿qué se hace? Se racionaliza. ¿Cómo es racionalizar? Multiplicar por la misma raíz en el denominador para que se elimine la raíz. Entonces, ¿qué nos va a dar? ¿Qué nos va? Simplifiquemos. Tú sabes que las longitudes están relacionadas con quién? Con pi, profesor. Por eso acá también es 80 pi. ¿Sí? Está relacionado. Entonces ahí tenemos pi en numerador y denominador también se cancela. Tenemos 2. 80 entre 2. Ah, profesor. Mitad, mitad. Entonces, ¿qué nos va a dar? Raíz de 3 por 80. No, raíz de 3 por la mitad de 80, 40. Va a ser 40 raíz de 3.
Raíz de 3 por raíz de 3, 3. Y esa es la cantidad de vueltas que va a dar la rueda. ¿Ves? Entonces, esa es la respuesta de la pregunta 4. Entonces, es importante cuando tú observas que hay raíz en el denominador, ¿qué haces? Lo cancelas. Lo cancelas. Entonces, te da esa cantidad. Multiplicas, te da mitad, mitad, 40 por raíz de 3 sobre 3. ¿Ves? Pasemos a la siguiente pregunta. ¿Qué nos dice? Las ruedas de radios 1 y 4 dan 10 y 3 vueltas, respectivamente desde su posición inicial hasta el instante. Que se separan, dice. Una vez que han dado las vueltas va a haber una separación. Cada uno va a generar su respectiva longitud. Y se calcula la distancia que los separa después de dar 10 vueltas y 3 vueltas. Profesor, ¿y cómo yo sé quién da 10 vueltas y quién da 3 vueltas? Tú te vas a dar cuenta. La rueda mayor, cuando da una vuelta, da una cierta longitud. Y te vas a dar cuenta que la rueda menor, para desarrollar o trasladarse o recorrer esta cierta longitud, tiene que dar 2 vueltas todavía. ¿Por qué? Porque es pequeño. Su radio es menor. Entonces, a menor radio, mayor cantidad de vueltas. A mayor radio, menor cantidad de vueltas. ¿Ves? Entonces, por eso, la cantidad de vueltas, la cantidad de vueltas mayor representa a la rueda menor. Por eso hemos puesto 2 y 1. La rueda menor es como 2 y la rueda menor como 1. Entonces, para hallar la longitud, tenemos que relacionar esta. Si el número de vueltas es igual a la longitud desarrollada por la rueda entre la longitud de la rueda. Entonces, para eso vamos a poner solución. Solución. ¿Qué decimos? N1 es igual longitud. ¿Qué te parece acá? Longitud 1, longitud 2. Longitud 1 sobre ¿quién? Profesor, la longitud de la rueda por su radio. Acá ponemos longitud 2. Ponemos N2 es longitud 2 sobre 2pi por su radio. ¿Cuántas vueltas ha dado la rueda mayor? A mayor radio, menor cantidad de vueltas. Sería ¿cuánto? 4. ¿Cuántas vueltas ha dado? 3, profesor. 3 es igual a L1. Vamos a poner por acá. L1 sobre ¿quién? 2pi por su radio. ¿Cuál es su radio? El mayor. ¿Te das cuenta? A mayor radio, menor cantidad de vueltas. ¿Ves? Y ahí te das cuenta que L1, vamos a poner acá para este lado, que L1, ¿qué te parece con verde? Para que no, L1, entonces ya, L1 va a ser igual a ¿quién? 2 por 4, 8. 8 por 3, 24. Entonces, la longitud de L1, ¿cuánto es? 24. ¿Sí? L1 es 24. ¿Pero qué te parece? Es 24. ¿Pero qué te parece? Ahora vamos a resolver cuántas vueltas, qué longitud ha desarrollado la rueda menor. Mira, ¿qué dice? N2, ¿cuánto vale? Profesor, cantidad de vueltas, ¿cuánto es? 10. Es igual a L2, su rayita. Si estamos fallando la operación, errar es humano. Puedes corregir. Mira, vamos a repetir. 2 por 4. Rueda mayor, 2 por 4, 8. 8 por 3, 24. ¿Por qué esta cantidad pasa a multiplicar? Entonces, 2 por ¿cuánto? Profesor, el radio menor, ¿cuánto es? 1. Y te das cuenta que L2 es igual. 2 por 1, 2. Por 10, 20.
Entonces, ahí tenemos las longitudes desarrolladas por ambas ruedas al generar, ¿sí? Al trasladarse, al separarse, ¿bien? Al estar juntas, al rodar, al separarse, generan una longitud. Longitud 1, 24, longitud 2, 20. ¿Te das cuenta? ¿Y qué nos piden? ¿Qué distancia? La distancia de separación va a ser ¿qué? Profesor, vamos a hacer uso por acá. Distancia L1 más L2 es la distancia de separación. ¿Cuánta es la distancia de separación? 24 más 20, 44. Esa es la distancia de separación. ¿En qué? 44 pi unidades. ¿Sí? Como están en unidades, pones 44 pi unidades. Ahí está. Esa es la respuesta de la pregunta 5. Ahora pasemos a la pregunta 6. En el sistema mostrado, la rueda menor da 75 vueltas. ¿Qué ángulo en radianes barrerá la rueda mayor? Hay que observar el gráfico. ¿Te das cuenta? Cuando están unidos entre fajas, ¿qué nos indica? Se cumple algo. Y cuando están unidos un mismo eje, también se cumple algo. Cuando están unidos entre fajas, ¿qué se cumple? Profesor, se cumple esto, miren. Se cumple esto, profesor. Como tenemos relacionado, ahí se puede relacionar ángulo barrido por radio o también radio por número de vueltas. Profesor, como tenemos número de vueltas, vamos a utilizar la relación número de vueltas con radio. ¿Qué te parece? N1 por su radio. ¿Cuánto es su radio? AR. N2 por su radio. ¿Cuánto es? 2R. ¿Parece acá el 2? Profesor, ahí tenemos. Entonces, ¿qué decimos? En ambos lados vamos a reemplazar, o ¿qué te parece? Cansar. R, R, R. ¿Qué te queda? N1, ¿cuánto vale? Profesor, ¿cuántas vueltas da? 75. 75 es igual a N2. O 2 por N2, 2N2. Pero yo quiero relacionar N2. Entonces, ¿qué hacemos? N2 es igual a 75 sobre 2. Entonces, esa es la cantidad de vueltas que da ¿quién? Profesor, es la cantidad de vueltas que da ¿quién? Que da el círculo 2. Entonces, ahora nos pide relacionar el ángulo barrido por la rueda 3. Como están unidos por un mismo eje, es decir, si uno gira, el otro también va a girar. Eso ocurre también en las ruedas del automóvil de tu señor padre. ¿Sí? Ocurre eso. Cuando giran la rueda de un lado, también gira. ¿Por qué? Comparten un mismo eje. Entonces, el número de vueltas por la rueda 2 es igual al número de vueltas por la rueda 1. ¿Eso por qué? Porque tienen un mismo eje. Número de vueltas por la rueda 3 es igual al número de vueltas por la rueda 2. Entonces, por eso son iguales. Son iguales. ¿Sí? Son iguales. Entonces, esas cantidades nos va a ayudar a relacionar. Porque tú sabes, el ángulo barrido está relacionado ¿con quién? Con el número de vueltas. Y tenemos el número de vueltas de 3. ¿Por qué? ¿Por qué lo tenemos? Porque es la misma cantidad de vueltas que da la rueda 2. ¿Por qué? Comparten un mismo eje. Y acá lo tenemos, mira. Entonces, vamos a relacionar. ¿Qué decimos? Hacemos la separación. Hacemos la separación. Ahí lo hacemos. ¿Y qué decimos? Observa. ¿Qué decimos? Número de vueltas de 3 es igual al ángulo barrido sobre 2pi. 2pi. Y ahí lo relacionamos. ¿Cuánto es el número de vueltas de 3? Como son iguales, entonces colocamos 75 sobre 2. Igual a pi, al ángulo barrido entre 2pi.
Profesor, como en ambos lados este 2 va a multiplicar al ángulo barrido y este 2 va a multiplicar a 75, entonces tienen mitad. Mitad, mitad. Entonces, ¿qué decimos? ¿Qué decimos? Que teta se concluye que el ángulo barrido es igual a ¿cuánto? 75. Entonces, campeón, esa es la respuesta de la pregunta 6. Porque nos piden el ángulo barrido que genera la rueda 3. Bueno, jóvenes, eso ha sido todo por hoy. Espero haber colaborado con tu conocimiento. Muchas gracias. Será hasta otra oportunidad.